Buenas tardes. Vamos a meditar hoy día en otra mujer de la Biblia. Y esta vez vamos a hablar acerca de Gomer, la esposa de Oseas. Vamos a empezar leyendo la palabra del Señor en el libro de Oseas, el profeta Oseas, capítulo 1, desde los versículos 1 al 3. Oseas, capítulo 1, versículos desde el 1 al 3. Permítanme leerles. Dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. ¿Qué tal inicio, verdad? De la voz del Señor, de la palabra de Dios, hablándole a su profeta. Ve y cásate con una mujer fornicaria. Esas fueron las palabras que escuchó el profeta Oseas. Seguramente que ustedes se preguntarán, como yo me pregunto, ¿por qué le pediría esto a uno de sus profetas, a uno de sus portavoces más jóvenes y que se había mantenido durante su ministerio puro, como un muchacho íntegro en su servicio al Señor? Yo creo que el Señor quería enseñarle a Oseas, y algo muy importante que lo vamos a estudiar el día de hoy, pero también quería usar la vida de Oseas para transmitir una enseñanza a toda la nación de Israel, pero no solamente a Oseas y a la nación, sino también a todos nosotros. Una lección, ¿verdad?, que podremos aplicar a nuestra vida y que espero que no olvidemos, porque esta historia de toda esta familia fue una lección, perdón, fue una historia dolorosa, pero que finalmente trajo una enseñanza y un fin gozoso para esa familia. El cuadro que vemos hoy nos presenta a una familia, ¿verdad? Y esta familia podríamos decir que nos demuestra cómo es la condición humana en estos tiempos. Una esposa, Gomer, que es sacada de una situación social que no era bien vista en ningún momento de la historia, ¿verdad? Que es sacada de esa condición, que es redimida para llevarla a una nueva posición, ¿verdad? Pero que a pesar de haber sido redimida, quiso seguir viviendo alejada de su esposo, alejada del Dios que le estaba demostrando misericordia, compasión y amor. Pero así como podemos ver esto representado en esta familia, a todo lo que somos nosotros como seres humanos, porque el Señor también nos muestra su amor dándonos la oportunidad de recibir de parte de Él su perdón. Muchas veces, a pesar de haber sido redimidos, el mundo vuelve a darle la espalda al Señor. La historia que acabamos de leer, este pedacito que acabamos de leer, vamos a tratar de entenderlo como siempre que hacemos un estudio, por medio de analizar el contexto en el que sucedieron estas cosas. Primero, meditemos un momento, hablemos un poquito acerca de Oseas. Oseas, su nombre vendría a ser el mismo que Josué. Y como sabemos, el nombre de Josué es después
traducido como Jesús, Oseas, Josué y Jesús. Esos tres nombres significan Salvador, que fue justamente lo que representó Oseas para su esposa Gomer y para toda su familia. Oseas fue un profeta que empezó muy joven y lo podemos entender así por lo que dice en lo que acabamos de leer hace un momentito. Dice que el Señor vino a Oseas en el tiempo en el que eran los días de Usías, de Jotam, de Acaz, de Ezequías, todos ellos reyes de Judá. Y también en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En este tiempo fue que este profeta Oseas sirvió al Señor. Él empezó, como les digo, muy joven, y algunos comentaristas dicen que él debe haber servido, debe haber profetizado a la nación más o menos hasta los 60 años en la primera parte, luego hasta los 70, luego los 80 y hasta más o menos los 90 años debe haber profetizado Oseas constantemente sin cesar. Entonces podemos llegar a la conclusión que Oseas era un hombre verdaderamente fiel al servicio del Señor. Otro detalle que debo recalcar es que Oseas empezó su ministerio siendo muy joven, porque desde niño él aprendió a conocer al Señor, aprendió a amar al Señor, aprendió que la obediencia era justamente el fruto de tener esa comunión con el Señor. Por eso, Oseas fue un hombre, todos estamos de acuerdo en eso, en que siempre fue guiado por el Espíritu Santo. En el contexto en el que Oseas sirvió al Señor, fue un contexto malvado, porque estos reyes que he mencionado, uno tras otro, siempre daban la espalda al Señor y adoraban a otros ídolos. Entonces podemos decir que Oseas voluntariamente, ¿verdad?, recibió la carga, recibió la responsabilidad y fue fiel. Resistió, ¿verdad?, a todos esos hombres malvados y fue valeroso, fue perseverante y se mantuvo fiel en los caminos del Señor. Él fue un fiel soldado del Señor, un profeta que perseveró y cumplió su tarea con responsabilidad. Y aquí yo encuentro una primera lección para los que estamos en el ministerio, que a veces cuando decimos, ya tengo 30 años en el servicio, ya tengo 40 años, otros menos, ¿no? Otros a los 20 años ya están cansados y quieren tirar la toalla. Tenemos que mirar a Oseas, su fidelidad, su responsabilidad, su perseverancia, que a pesar de haber vivido un matrimonio, ¿verdad?, desigual, cómo él se casó por obediencia y cómo mantuvo su fidelidad y su servicio al Señor a pesar de todas las circunstancias. Y eso les digo yo a los que estamos en el ministerio, porque sucede que cuando estamos en el ministerio aparecen muchas situaciones que son la excusa perfecta para no continuar, para no seguir en el camino del Señor, para no seguir en la obra, en el ministerio. Pero aquí vemos el ejemplo de un siervo del Señor que a pesar de todas las dificultades y de toda la oposición que tuvo aún dentro de su hogar, se mantuvo sirviendo al Señor. Entonces aquí está Oseas,
ya estaba ministrando, ya estaba profetizando, y algunos exégetas dicen que más o menos de los 25 o 30 años sería el momento en el que el Señor le dio esta responsabilidad, este trabajo. Ve y únete a esa mujer fornicaria. Qué cosa tan inexplicable, porque Dios en los mandamientos estaba claro que no podía unirse un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, con alguien de este tipo. Sin embargo, el Señor le dio a Oseas esta tarea. Ve y únete con una mujer fornicaria. Él tenía todas las excusas y todos los argumentos posibles para decir, pero Señor, ¿cómo me vas a pedir eso? Señor, ¿cómo te vas a contradecir a ti mismo? ¿Una mujer de fornicaciones? Señor, ¿cómo voy a tomar como esposa a una mujer de este tipo? Porque si es una mujer de fornicaciones, quiere decir que ella una y otra vez se ha entregado a esa práctica. Ella ha sido culpable repetidamente de ese pecado. Y no solamente eso, ella era una especie de sacerdotisa en el templo pagano. Ofrecía su cuerpo, su vida, su adoración a los dioses paganos, a Baal. Ella le rendía todo el honor y la alabanza a esos ídolos. Señor, ¿cómo me vas a pedir que yo haga eso? Pero lo que acabamos de leer dice que él no presentó ninguna excusa, no presentó, ¿verdad? Ninguna palabra que contraviniera contra el deseo del Señor, sino que la palabra dice que entonces fue y tomó a Gomer. Fue y tomó a Gomer. Eso no hubiera podido suceder porque él se enamoró de ella. Esto sucedió. Él no habría puesto los ojos en una mujer como ella, porque como le digo, él era un hombre íntegro, un niño que creció amando, temiendo al Señor, obedeciendo al Señor y ejerciendo el ministerio con integridad. No se le hubiera ocurrido a Oseas llegar a esa situación. Solamente lo hizo por obediencia, porque Dios le dio ese mandato. Y esto para mí demuestra el nivel de obediencia, parecido a lo de Abraham, ¿verdad? Que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por obediencia. Aquí está otro hombre que nos da el ejemplo, ¿verdad? Y se ve claramente cómo él obedeció. Él no abandonó su carrera de siervo del Señor. Él se mantuvo fiel en el ministerio al Señor. Pero Gomer, quizás hubo un tiempo que sí abandonó su carrera de prostituta, pero solamente por un tiempo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Oseas se casó con Gomer. Encontró a una mujer caída, a una mujer de baja reputación, a una mujer que sin duda no tenía esperanza, ¿verdad? Porque era una mujer por su oficio repudiada por todos. Pero él la redimió. Él, lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros, la perdonó y le puso una nueva vestidura. Mientras ella estaba ejerciendo su oficio, nunca había conocido a alguien que le mostrara un amor sincero,
un amor de entrega, un amor de perdón, tanto como estuvo listo para dárselo Oseas. Ella, en sus circunstancias más difíciles, que seguramente fueron las que la motivaron a caer una y otra vez en la prostitución, seguramente sintiendo en sus emociones este sentimiento de abandono, ¿verdad? De degradación completa, conoció a un hombre que la amó, a un hombre que no le importó, ¿verdad? Todo su contexto, sino que le dio un amor sincero, un amor puro. El Señor, cuando le dijo a Oseas, ve y tómate esa mujer fornicaria e hijos fornicarios, le estaba pidiendo a Oseas una cosa que aún los exégetas ponen un montón de excusas para decir, de repente no era, de repente fue después, de repente ella ya no volvió a caer, de repente solamente era una idólatra. Ay, o sea, los exégetas se niegan, a veces, algunos, no todos, se niegan a considerar que Oseas se pudiera haber unido a una mujer como ella. La palabra de Dios no fue fácil para Oseas, pero en ese momento la nación estaba también en el mismo nivel de prostitución que una ramera, porque la nación que había sido elegida por el Señor, protegida por el Señor, cuidada por el Señor, amparada, le había llevado a diferentes victorias, etcétera, esa nación también le había dado la espalda al Señor. Se había prostituido con ídolos, se había prostituido con naciones paganas y le había dado la espalda al Señor. Y claro, el Señor estaba pidiéndole a Oseas que Oseas sintiera lo mismo que el Señor sintió y sentía por su nación, porque como varias veces hemos visto, el Señor se presenta como el esposo de la nación amada por Él, elegida por Él. Nación que muchas veces le dio la espalda al Señor. Entonces, esta es la imagen que el Señor quiso representar en ese matrimonio. Mira, Oseas, cásate con esta mujer infiel y tú vas a sentir lo que yo siento, porque amo tanto a la nación y la nación constantemente me rechaza, no me obedece, busca otras cosas, a otros señores, a otros dioses y se olvida de que yo soy su esposo, se olvida de lo que yo siento por esta nación. Qué cosa increíble, ¿verdad? Que Oseas pudiera sentir lo que el Señor sentía, aunque sea en su mínima parte de lo que el Señor sentía, del inmenso dolor de Dios al ver a una nación que no correspondía al amor que el Señor le daba. Así que Oseas fue, no se detuvo, no se excusó, como quizás lo hizo Moisés en algún momento cuando el Señor le encomendó la tarea. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Soy tartamudo, no sé hablar, ¿qué voy a decir? O como el profeta Jeremías, ¿verdad? No, no puedo, ¿yo cómo voy a hablar? ¿Yo qué cosa voy a decir? ¿No? O como el apóstol Pedro, ¿verdad? Que también en algún momento puso excusas para no servir, para no obedecer al Señor. Qué importante es que los cristianos, cualquiera que sea nuestra edad, cuando nos convertimos, aprendamos, hermanos amados, aprendamos lo importante que es obedecer a Dios.
no puede ser un cristiano, no puede ser un hijo de Dios si no obedeces al Padre. Si no obedeces a Dios, ¿cómo te puedes llamar hijo de Dios? Oseas de inmediato obedeció. Él había estado acostumbrado desde su infancia a obedecer todas las indicaciones de la voluntad de Dios. Por eso, él hizo de inmediato lo que Dios le ordenó. Orden que parecía en ese contexto repulsivo, fuera de toda cosa normal para él, pero era más importante para Oseas obedecer a Dios que estar él contento, ¿no? Con su forma de ver, que estar contento con la mujer que él iba a tomar. A mí me llama esto mucho la atención, porque el Señor, el creador del matrimonio, le ordenó a Oseas con quién debía casarse. Con una esposa de fornicación, con una esposa de prostitución. Pero otra vez lo vuelvo a repetir, porque quiero que ustedes de alguna manera entiendan, hermanos amados, no solamente lo importante que hizo Oseas, sino lo que estuvo dispuesto a hacer, no importa, ¿verdad? De con quién, si es que le agradaba la decisión de Dios, si es que le agradaba, si le convenía. Y acá hay también una lección muy importante para nosotros, porque qué fácil es obedecer al Señor cuando nos gusta lo que nos pide, cuando nos conviene lo que nos pide, cuando crees que hacer eso te va a redundar en muchas bendiciones. Pero cuando implica sacrificio, cuando implica negarte a ti mismo, cuando implica cargar una cruz, cuando implica enfrentarte a una situación que no sabes cómo hacer o qué hablar, igual que los profetas. Sin embargo, el Señor nos enseña con la vida de Oseas lo dispuesto que estuvo él a obedecer. No importaba que le gustara o no, él estuvo dispuesto a obedecer. Este tema de Gomer lo vamos a tener que ver en dos etapas, en dos Facebook Live, porque es cierto, se unió a Gomer, tuvo 3 hijos con Gomer, pero después de haber sido restaurada, redimida, ¿verdad? Lavada, etcétera, ella volvió a serle infiel al profeta. Y esa segunda parte es muy importante. Pero veamos, dice la palabra que el Señor le dijo, ponle por nombre al primer hijo, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. El primer hijo que tuvo Gomer con Oseas, el Señor le dijo que le pusiera por nombre Jezreel. ¿Y qué significa Jezreel? Jezreel significa dispersado, como echado, como algo que ha sido tirado. Eso significaba, ese fue el nombre que Dios le pidió a Oseas que le pusiera a su primer hijo. ¿Ustedes recuerdan cuando Jezabel estaba
en un balcón mirando lo que estaba sucediendo, y entonces el Señor permitió que ella fuera castigada y fue tirada desde ese balcón y cayó al suelo desde ese balcón. Y vinieron unos animales y destrozaron a Jezabel, que había sido tan cruel con los hijos de Dios. El lugar en donde Jezabel murió se llamaba Jezreel. Y Dios le dijo a su hijo, a su siervo fiel, que le pusiera ese nombre. Qué cosa, ¿verdad? Cómo Dios le pidió que a su primogénito le pusiera ese nombre. Pero eso no es todo, sino que con Gomer también tuvo el profeta una hija mujer. Dice, concibió Gomer otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruaba, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo Ruaba significa sin misericordia, no compadecida. Así era como se iba a llamar la segunda hija, la primera hija de Gomer y Oseas. Y luego tuvo otro hijo con Gomer. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió Gomer y dio a luz un hijo, su segundo varón. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Lo-ami significa no es mi pueblo. Cada uno de los nombres de los hijos de Gomer y de Oseas tuvieron nombres dados por Dios, pero nombres que hablaban acerca de infortunio, ¿verdad? De desgracia, de dolor, porque era lo que la nación merecía ante el abandono que le había dado al Señor, por haberle dado la espalda al Señor. Sin embargo, ese mismo Dios revirtió esos nombres de esos hijos y les dio una nueva oportunidad. Dios le dio una promesa de restauración. Por eso le dijo, sin embargo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y acontecerá que en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Entonces se reunirán los hijos de Judá y los hijos de Israel y designarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Y entonces serán llamados pueblo mío, porque la misericordia de Dios se va a manifestar. Dios había prometido juicio, por eso le puso esos nombres a los hijos de este matrimonio. Pero por la misericordia y la gracia del Señor, a pesar de lo inmerecido que podían ser, el Señor una vez más les dio esa gracia, esa abundante gracia para volvernos a redimir. Porque el Señor entonces cambió el nombre que se les dio y los llamó hijos del Dios viviente. En esta historia hay aspectos que debemos considerar como enseñanzas muy importantes para nosotros. Porque cuando yo leo este texto digo,
pero Señor, ¿yo qué tengo que ver con comer? Tengo 43 años al lado de Miguel y tú sabes mi corazón que no hay en mi vida nadie más que mi esposo. ¿A qué infidelidad te refieres? Y el Señor me mostró la infidelidad espiritual. Comer es una figura que representa la infidelidad de Israel, porque siguió a otros dioses, se alejó del pacto con Dios, y a pesar de la misericordia que ella recibió, de la oportunidad y el perdón que ella recibió, sin embargo, traicionó a su Señor, traicionó a su esposo, traicionó a Dios. ¿Por qué? Porque siempre estuvo lista a buscar sus propias satisfacciones, sus propios deleites. Y por eso cayó una y otra vez en la idolatría y la desobediencia. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mi nieto que se llama Santiago, que está llamándome. Ya se cayó. Infidelidad espiritual. Hermanas, nosotros somos hijas infieles del Señor cuando no le damos a Él el primer lugar en nuestra vida. Número 2, esto también simboliza el amor redentor de Dios, porque a pesar de su infidelidad, Oseas siguió amando a Gomer y la siguió buscando para redimirla, para traerla de vuelta. Le dio un amor con una calidez, con una dulzura, con una ternura tan especial que siempre estuvo listo a volverla a recibir. ¿Y acaso no es ese el amor que recibimos de parte de Dios, que siempre está dispuesto a perdonarnos y a restaurar su relación con nosotros? Aprendemos de esta historia, por lo tanto, que Dios siempre nos va a dar esperanza. Que aunque nosotros traicionemos su confianza, el Señor siempre está listo a restaurarnos, a devolvernos la fe, a volver a darnos la esperanza que podemos vivir una vida mejor con el Señor. Así que esta historia también simboliza la esperanza que tenemos, amadas hermanas, de ser restauradas por el Señor. Pero ojo, la nación sufrió las consecuencias de su pecado, porque el Señor les dio muchas veces oportunidades de arrepentimiento, pero la nación constantemente caía y una y otra vez. Por eso está este relato de Gomer y de Oseas, para que nos veamos a nosotras mismas. ¿Estamos dispuestas a obedecer al Señor? ¿Estamos dispuestas a sacrificarnos, verdad? Lo que queremos con tal de obedecer al Señor. ¿O siempre ponemos alguna otra excusa para no hacer lo que el Señor nos pide? Es una cosa muy sencilla, por ejemplo, como es el congregarte. En una cosa que, claro, implica más sacrificio, pero que tampoco no es para morir, como el dar tus ofrendas y tus diezmos. En una cosa tan sencilla como es darle el primer lugar al Señor. ¿Estás dispuesta a obedecer al Señor? El Señor nos ofrece un amor increíble, un amor de redención. ¿Cuántas veces le has dado la espalda al Señor y has sido infiel porque has dado el primer lugar a otras actividades, a otras
prioridades más valiosas de repente para ti, tu familia, lo que sea, con tal de evitando así obedecer al Señor. Amadas hermanas, tenemos un Padre Celestial que quiere restaurarte, que quiere restaurarnos. No debemos dejarnos mentir pensando que ya no hay para nosotras una oportunidad, porque el Señor sí quiere darnos la oportunidad y siempre va a abrir esa puerta para restaurar nuestra relación con Él. Pero nosotros tenemos que dar ese paso de obedecer al Señor, de ser sumisas a su voluntad, de ofrecerle al Señor esa obediencia a todo costo. Espero que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Perdonen que no hice la clase en la mañana por problemas con mi computadora, pero he querido de todas maneras el día de hoy hacer este tema y espero que sea de bendición para ti. Yo no sé si tú estás ahora en una circunstancia que debes obedecer al Señor, pero no puedes o sientes que es imposible hacerlo. Aquí está el ejemplo de Oseas. O somos como Oseas, obedientes, fieles al Señor, dispuestos a obedecer, o somos como Gomer, que hemos sido lavadas, hemos sido restauradas, pero constantemente caemos en la infidelidad porque no le damos al Señor el primer lugar. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga. Santiago. Dios les bendiga. Santiago.